Bienvenidos, queridos estudiantes, a una clase más de comunicación. Hoy nuestro tema es Generación del 98 y vamos a hablar de una obra monumental, Niebla, de Miguel de Unamuno. Acompáñenme entonces a la clase de hoy. Bien, vamos a la denominación de lo que es la Generación del 98. La Generación del 98 son un grupo de escritores españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y las Filipinas en 1898, colonias pertenecientes obviamente a España. Entre sus principales características tenemos el interés por lo español, muy importante, es decir, se van a preguntar estos escritores qué es ser español desde una perspectiva nacionalista, filosófica, antropológica. Además, se va a crear un lenguaje directo y sencillo. Obviamente va a ser una contraparte del modernismo que plantea que el lenguaje debe ser, de alguna manera construido desde el arte por el arte, es decir, que se maneje un exotismo, que las palabras sean rebuscadas, exóticas, ¿no? Y más bien en la generación del 98 lo más importante es comunicar, ¿no? De manera directa y sencilla. Además, se va a analizar el problema de la existencia del hombre. Y esto lo vamos a ver vamos a decirlo así, eficazmente en Niebla de Miguel de Unamuno. Además, se va a atacar bastante la hipocresía y los prejuicios sociales de la época. Continuamos. Bien, cuando me refería a la existencia del hombre, hablamos de una corriente filosófica llamada existencialismo. Y básicamente este cuadro muestra, grosso modo, cómo es la idea de sentido de la vida. Tenemos a una persona que no sabe qué hacer con su vida. Cuando nosotros nacemos, no es que cuando estamos en el mundo, pues tenemos una vida ya determinada. No, al contrario, no existe el destino según los existencialistas, sino que nosotros le vamos a dar un sentido a la vida cuando tomamos conciencia de algo llamado vacío. El vacío nos impulsa a darle significado, sentido a nuestra vida. Y el significado siempre es un ideal. Aquí está, ¿no? Algo que yo quiero, que yo deseo ser. Y entonces yo me muevo, actúo, que es lo más importante de esa palabra, actúo, utilizo mi libertad para ser eso que quiero ser. Y al intentar ser lo que quiero ser, estoy viviendo y llego pues a lo que soy. Pero, y aquí es muy importante, el existencialista plantea de que nunca se llega a ser completamente y que siempre estamos en constante construcción de lo que queremos ser. Es decir, somos pura acción. Muy bien. Bien, ahora sí vamos a hablar un poquito de Miguel de Unamuno. Él va a nacer en Bilbao, España, en 1864 y va a morir en 1936. Fue un gran escritor existencialista, es decir, tenía una gran preocupación por el sentido de la vida y además se lo considera un escritor vitalista, es decir, que reflexiona sobre la imposibilidad del hombre frente a la muerte, pero también sobre su lucha contra la muerte. Busca analizar las pasiones humanas que llevan al hombre a ser quien es. Continuamos. Bien, la obra principal de Miguel de Unamuno es Niebla, publicada en 1914. Esta es una novela existencial considerada por el autor como una nivola. ¿Qué es una nivola? Es aquella obra literaria que tiene pocas descripciones, personajes rebeldes, temas confusos, gran cantidad de diálogos y monólogos y sobre todo un lenguaje sencillo. Esto lo vamos a ver más adelante, queridos estudiantes, cuando leamos un fragmento de la obra Niebla.
se van a dar cuenta de que hay pocas descripciones, personajes rebeldes, temas confusos, usualmente relacionados con la existencia humana, gran cantidad de diálogos, importantísimo eso, y monólogos, es decir, el personaje habla consigo mismo, ya sea un monólogo exterior, ¿no? Consigo mismo, pero hablando solo, y un monólogo interior, es decir, hablando para sus adentros, en su propia mente. Y además va a manejar un lenguaje bastante sencillo, entendible. Y eso básicamente es una nivola. Bueno, así le llamaba el autor a sus novelas, como por ejemplo Niebla. Continuamos. Niebla tiene dos significados. El primero es la concentración de vapor de agua. Ese vendría a ser el significado denotativo de niebla, pero también tiene un significado connotativo referido a la obra. En este caso es confusión y angustia. Básicamente, esos son los dos ejes de Niebla en la obra de Miguel de Unamuno, la confusión y angustia de su personaje principal llamado Augusto Pérez. Bien, ahora vamos a ver los temas de Niebla. El tema de la novela gira en torno de el amor, la verdad y la mentira. El amor básicamente está en Augusto Pérez, que pretende a Eugenia. Eugenia es el personaje femenino de la obra y básicamente Augusto Pérez, cuando se inicia la novela, saca su mano para ver si está lloviendo. Y luego, cuando se da cuenta de que no llueve, empieza a preguntarse, ¿y ahora a dónde iré? ¿A dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿No? Esa pregunta, que es parte de la existencia muy importante de Augusto Pérez, revela de que el personaje no tiene un sentido para su vida. Es decir, si voy a la derecha o si voy a la izquierda, es simbólica esa frase. ¿Por qué? Porque no hay un sentido, hay un vacío, hay un no saber qué hacer. Y ese no saber qué hacer, es decir, ese no saber cómo decidir o actuar, es el inicio de toda existencia, ¿no? Básicamente eso. Y entonces Augusto Pérez no sabe qué hacer y en ese momento aparece Eugenia. Y el sentido de la vida de Augusto se da a través del enamoramiento de Augusto hacia Eugenia, ¿no? Que empieza como obsesión porque la va a perseguir, la va a seguir y que luego se transforma en un deseo profundo de amar, ¿no? Amar a alguien, en este caso a Eugenia. Por otro lado, la verdad la vemos en que Augusto Pérez busca una razón a su existir. No hay una razón para su existir hasta que aparece Eugenia. Y obviamente luego tenemos la mentira, en donde Augusto Pérez se da cuenta, y esto es importantísimo, que no es humano, sino un personaje de ficción. Y esto se va a dar cuando conoce a su creador, Miguel de Unamuno. Así de interesante, podríamos decir un tanto absurda, es la novela, pero en esa absurdez podemos reconocer la reflexión filosófica existencial que nos quiere mostrar Miguel de Unamuno. Ahora, hay una pregunta fundamental. ¿Somos el sueño de otro? ¿Ustedes creen eso? ¿Somos el sueño de otro? Si es así, ¿qué pasará cuando éste despierte? Bien, a continuación vamos a resumir brevemente la novela Niebla de Miguel de Unamuno. Espero que les guste, queridos estudiantes. Prestemos muchísima atención. Vamos entonces al resumen. El protagonista es Augusto Pérez, un joven rico y profesional. Es hijo único y cuando su madre viuda fallece, Augusto no sabe qué hacer con su vida. Esa frase, no sabe qué hacer con su vida, es muy importante en la novela porque nos muestra el vacío existencial de Augusto, que lo va a llenar con el amor que le tiene a Eugenia. Eugenia se va a convertir en el pretexto para que su vida tenga sentido, es decir, tenga un porqué y lo mueva a la acción. Continuamos.
La novela inicia con Augusto Pérez que se dispone a salir de su casa, pero primero saca su mano para saber si está lloviendo. Y aquí está un fragmento de la obra. Al aparecer Augusto a la puerta de su casa, extendió el brazo derecho, con la mano palma, abajo y abierta, y dirigiendo los ojos al cielo, quedóse un momento parado en esta actitud estatuaria y augusta. Va a salir de su casa con su paraguas. Abrió el paraguas por fin y se quedó un momento suspenso y pensando, ¿y ahora hacia dónde voy? ¿Tiro a la derecha o a la izquierda? Porque Augusto no era un caminante, sino un paseante de la vida. Interesante esa frase. Esperaré a que pase un perro, se dijo, y tomaré la dirección inicial que él tome. Si se han dado cuenta, Augusto no tiene a dónde ir, es decir, no es todavía, porque no actúa y espera algún movimiento de los otros para poder hacer, para poder ser, para poder moverse, ¿no? Se han dado cuenta que es un personaje nivolesco, como diría Unamuno, que obviamente no tiene un sentido a su vida, pero ya lo va a tener. Continuamos. Augusto no sabe para dónde ir. Y de la nada, y esto es importante, y de la nada, importante, la nada, existencial obviamente, aparece ella, Eugenia, una desconocida de la cual Augusto queda perdidamente enamorado. Vamos a leer el siguiente fragmento. En esto pasó por la calle no un perro, sino una garrida moza, y tras de sus ojos se fue, como imantado, y sin darse de ello cuenta, a Augusto, ¿no? Apareció el sentido de su vida, Eugenia. ¿Y cómo apareció? De la nada. Augusto la ve entrar a su casa y se detuvo a la puerta de una casa donde había entrado la garrida moza que le llevara imantado tras de sus ojos. Interesante fragmento. Para saber más información sobre Eugenia, conversa con la vecina y como esta es muy chismosa, Augusto queda satisfecho con la información. Disponga de mí, caballero, y cuente con una absoluta discreción. La vecina le cuenta todo, le cuenta la situación de Eugenia, su apellido, con quienes vive, en fin. Augusto logra obtener mucha información. En sus acostumbradas partidas de ajedrez, Augusto le cuenta sobre lo sucedido a su buen amigo Víctor. Allí Víctor le va a hablar sobre la nibola que está escribiendo. La nibola que según Víctor nace de la nada. Le dio unas ganas de escribir algo y que el argumento vaya saliendo solo, dice. Días después, la casualidad hace que Augusto conozca la casa de Eugenia. La casa por dentro, obviamente. Tengo que tomar alguna determinación, se decía. Augusto paseándose frente a la casa número 58 de la avenida de la Alameda. Esto no puede seguir así. Lo que pasa es que Augusto está totalmente angustiado, quiere saber más sobre Eugenia porque ha quedado perdidamente enamorado de ella. Y en otro fragmento dice, el amor aviva y anticipa el apetito, siguió diciéndose Augusto. Hay que vivir para amar, sí, y hay que amar para vivir. En ese fragmento volvemos a ver lo que veíamos hace rato en el tema, que el amor dispara la existencia, es decir, da un sentido al hombre, ¿no? En este caso a Augusto, para vivir y se complementan. Amo para vivir, vivo para amar. ¿Y cuál es esa casualidad por la que Augusto logra conocer la casa de Eugenia por dentro? Básicamente, la tía de Eugenia estaba acomodando sus aves, sus pajaritos, y se cae la jaula, ¿no? Ahí lo podemos ver, ¿no? Se cae la jaula de los pajaritos y en eso los grandes reflejos de Augusto hacen de que la jaula no caiga al piso, sube las escaleras y entrega la jaula a la tía de Eugenia y es allí donde la tía de Eugenia le dice, pero pase un rato, por favor, quiero agradecerle este noble gesto, algo así. Y es allí donde Augusto ingresa a la casa de Eugenia. Augusto va a la casa de Eugenia con la esperanza de conocerla y allí va a conocer más a los tíos con los que ella vive. Vamos a leer un fragmento. Sí,
Y como la cosa es pública, no debo yo ocultársela a usted. El padre de Eugenia se suicidó después de una operación bursátil desgraciadísima y dejándola casi en la miseria. Le quedó una casa, pero grabada con una hipoteca que se lleva sus rentas todas. Y la pobre chica se ha empeñado en ir ahorrando de su trabajo hasta reunir con qué levantar la hipoteca. Figúrese usted, ni aunque se esté dando lecciones de piano 60 años. En este fragmento vemos la realidad por la que está viviendo Eugenia, los problemas que ella tiene. En primer lugar, Eugenia tiene que pagar la hipoteca que fue heredada por el padre que se suicidó a partir de una operación bursátil, es decir, de una transacción económica que salió mal, y ella tiene que pagar esa hipoteca siendo, ¿qué cosa? Profesora de piano, dando clases de piano, pero no le alcanza para pagar la hipoteca básicamente, a las justas para pagar ciertas rentas que ella tiene, y esto no le está permitiendo vivir bien. Entonces, esto le cuentan los tíos, sobre todo la tía, a Augusto. Augusto llega a conocer a Eugenia. Y bueno, hay un fragmento interesante, esto lo va a escribir después. Me dará usted, pues, Eugenia, dulce aparición de mi vida cotidiana, me dará usted oídos, sumido en la niebla de su vida, espero su respuesta, ¿no? Sumido en la niebla de su vida. Recuerden que hemos visto dos significados de niebla. Vapor de agua, que es el significado denotativo, y el connotativo, que viene a ser confusión y angustia. Sumido en la confusión y angustia de su vida, interesante, ¿no? Espero su respuesta. Eugenia es la que hace actuar a Augusto. Obviamente no se lo va a decir cuando la conoce, esto lo va a escribir en una carta hacia Eugenia. Continuamos. Pero recibe pura indiferencia, eso es lo único malo. Va a recibir indiferencia de Eugenia, no quiere nada con Augusto, ¿ya? Ni en la zona de amigos lo va a tener. Ya de regreso en casa, Augusto empieza a pensar en Eugenia y le comenta de ello a su mascota, a su perro Orfeo, que le dice, ¿de dónde ha brotado Eugenia? ¿Es ella creación mía o soy creación suya yo? ¿O somos los dos creaciones mutuas, ella de mí, yo de ella? ¿No es acaso todo creación de cada cosa y cada cosa creación de todo? ¿Y qué es creación? ¿Qué eres tú, Orfeo? ¿Qué soy yo? ¿No? El rechazo que recibe de Eugenia gatilla la pregunta, la duda, el cuestionamiento de quiénes somos, en este caso, de quién es Augusto Pérez. Y esto genera una crisis existencial porque la imagen que le da existencia, es decir, el objeto, vamos a decirlo así, el sujeto en este caso que le da existencia a Augusto, pues lo rechaza. Y entonces se ingresa a una crisis, a un vacío. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Entonces, ¿por qué Eugenia, que es la representación de lo que amo y por ende de mi propia vida, me rechaza? Y entonces ahí llegan las preguntas, ¿no? Existenciales, obviamente, ¿no? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos una creación o nosotros hemos creado la realidad? ¿La realidad nos ha creado o nosotros creamos la realidad? Entonces, si se dan cuenta, Miguel de Unamuno no solamente nos está mostrando una historia de amor un poco cómica y trágica a la vez, sino también nos está mostrando elementos relativos a la existencia del hombre, a su deseo por ser, a pesar de que la realidad lo apabulla, ¿no? Lo reduce a puro vacío. Eugenia, de quien realmente está enamorada, es de Mauricio, un hombre haragán y vividor, ¿no? Así es, pues, esa es la historia, ¿no? Mauricio es un hombre haragán y vividor y realmente Eugenia está enamorado de él. Augusto va a hacer algo que no le va a gustar a Eugenia, no le va a gustar a Eugenia para nada. Augusto paga la hipoteca de Eugenia. Recuerden que Augusto es un gran burgués, tiene mucho dinero, es más, ha heredado bienes y todo lo demás de la madre viuda y pues es rico. Va a pagar la hipoteca de Eugenia, sin pedir nada a cambio en realidad, ¿no? Con el ánimo de ayudar. Pero Eugenia, ella se siente ofendida. Ella no quiere deberle nada a Augusto, no lo ama, no lo quiere.
Nada, ni en zona de amigos. Y lo va a rechazar, obviamente. Lo rechaza, ¿no? Como Augusto es rechazado por su amada Eugenia, este se obsesiona aún más con el amor. Eso es lo que quiere. Como hemos visto, para Augusto, amor es igual a vida es igual a amor. Y entonces se va a obsesionar aún más con la idea de amar. Y le pide a Rosario, la sirvienta, que le explique qué es el amor. Ella va a quedar muy impactada con la actitud de Augusto y pues básicamente no va a saber qué decir. Augusto, que sigue obsesionado, va en busca de respuestas sobre el significado del amor y la psicología femenina. Y va a ir donde el filósofo y algo charlatán Antolín S. Paparrigópulos. Y en el fragmento dice, y decidió ir a consultarlo con Antolín S., o sea, Sánchez, Paparrigópulos, que por entonces se dedicaba a estudios de mujeres, aunque más en los libros que no en la vida. Y entonces le va a preguntar sobre el amor, sobre las mujeres. No, Antolín va a tratar de darle respuesta, pero las respuestas que le va a dar pues van a generar más preguntas, más dudas en Augusto. Mauricio, entre tanto, le comenta a Eugenia que tiene un plan para ganar dinero fácil engañando a Augusto. Interesante, ¿no? Recontra maquiavélico. El plan, que ella, Eugenia, acceda a casarse con Augusto con la condición de que éste le consiga un trabajo en provincia a Mauricio, un trabajo remunerado con bastante dinero. La cara de Mauricio cuando Eugenia acepta engañar a Augusto. Al principio Eugenia no quiere engañarlo, pero luego se da cuenta de que le pueden sacar provecho. Y aquí hay un diálogo, ¿no? Le aceptas y como es un pobre hombre, pues todo se arregla. ¿Cómo que se arregla todo? Sí, él paga y ¿nosotros qué? Pues nosotros, ya tú sabes. Bueno, ese ya tú sabes lo he puesto yo, ¿no? Pero, o sea, ya saben qué es lo que sucede. Es decir, se aprovechan de la, entre comillas, inocencia de Augusto. Augusto está perdidamente enamorado de Eugenia, pero Eugenia no quiere nada con él, pero sabe que es rico. Entonces Mauricio va a persuadir a Eugenia para sacar provecho de la situación. Continuamos. Augusto y Eugenia van a quedar para casarse y el plan va a salir muy bien porque a Augusto le va a conseguir el trabajo a Mauricio, ¿no? Y todas las cosas van a ir como si fueran reales, como si las cosas fueran realmente como Augusto las piensa, que Eugenia realmente recapacitó y sí se va a casar con él por amor, pero, pero pasa lo siguiente. Cuando el plan se concreta, ella, Eugenia, le escribe una carta a Augusto diciendo que todo fue un engaño. La mentira, ¿no? El tercer tema, engaño. Rompiéndole así el corazón y dejándolo sin motivos para seguir viviendo. Qué terrible. Esta es la cara de Eugenia al terminar de escribir la carta devastadora para Augusto. Augusto lee la carta de Eugenia, sí, esa que lo destruye. Aquí tenemos la carta, queridos estudiantes, vamos a leer. Mauricio quería que nos hubiéramos escapado el día mismo de la boda, después de salir de la iglesia, pero su plan era muy complicado y me pareció además una crueldad inútil. Y como te dije en otra ocasión, creo que quedaremos amigos. Tu amiga, Eugenia Domingo del Arco. Postdata. No viene con nosotros Rosario. Te queda ahí y puedes con ella consolarte. ¡Ah, qué terrible! Así le escribe Eugenia a Augusto para mostrarle la terrible y apabullante realidad. Y obviamente Augusto queda terriblemente decepcionado y sin ganas ya de vivir. Aquí tenemos imágenes exclusivas de cómo le rompen el corazón a Augusto. Augusto se iba a suicidar
pero se entera que existe un hombre que lo conoce muy bien llamado Miguel de Unamuno, sí, el autor de la obra. Este viaja a Salamanca a conocerlo. Augusto, al hablar con Miguel de Unamuno, no sabe si está despierto o soñando, no sabe cuál es el sentido de su vida. Y aquí nos enteramos de la verdad sobre Augusto. Vamos a leer este diálogo. ¿Cómo que no estoy vivo? ¿Es que me he muerto? Y empezó sin darse cuenta de lo que hacía, a palparse a sí mismo. Esto es lo que dice Augusto. Y Unamuno le responde, no, hombre, no, le repliqué. Te dije antes que no estabas despierto ni dormido, y ahora te digo que no estás ni muerto ni vivo. ¿Cómo que no existo? Exclamó. Y Unamuno le va a responder, no, no existes más que como ente de ficción. No eres, pobre Augusto, más que un producto de mi fantasía y de las de aquellos de mis lectores que lean el relato que de tus fingidas venturas y malandanzas he escrito yo. Tú no eres más que un personaje de novela o de nivola, o como quieras llamarle. Ya sabes, pues, tu secreto. Allí se le revela a Augusto que simplemente es un personaje ficticio. Entonces, Augusto se entera de que no es más que un ente de ficción, que la mente de su autor, Miguel de Unamuno, ha soñado, ha escrito. Sin embargo, antes de morir, porque el autor lo va a matar a Augusto, o sea, Augusto quiere suicidarse, pero Unamuno le dice, no te vas a poder suicidar, no lo vas a lograr, sino que yo mismo me voy a encargar de que tú mueras, porque yo ya escribí que vas a morir, así que no vas a poder hacer nada contra ello. Entonces, antes de morir, Augusto le dice, con que no, me dijo, con que no, no quiere usted dejarme ser yo, salir de la niebla, vivir, 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 verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme, con que no lo quiere, con que he de morir ente de ficción. Pues bien, mi señor creador don Miguel, también usted se morirá, también usted, y se volverá a la nada de que salió. Dios dejará de soñarle. Se morirá usted, sí, se morirá. Aunque no lo quiera, se morirá usted. Y se morirán todos los que lean mi historia, todos, 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 sin quedar uno. Interesante, ¿no? La venganza del personaje Augusto es que finalmente todos vamos a morir. Todos dejaremos de ser soñados, como él dice. Sobre esta última parte la vamos a desarrollar un poquito mejor en el fragmento que vamos a leer después. Al final de la obra, Augusto muere tal como lo dijo su autor. Que en paz descanse. Y esto es lo último que escribe antes de morir. Salamanca, Unamuno, se salió usted con la suya. He muerto. Augusto Pérez. De esta manera acaba Niebla con la muerte de Augusto Pérez por parte de su autor Miguel de Unamuno. Y al final de la novela hay un epílogo. Y en este epílogo va a hablar Orfeo, la mascota, el perro de Augusto Pérez. El perro se va a lamentar sobre su amo y su imposibilidad para entender el sentido de la vida. Y es así como va a acabar Niebla de Miguel de Unamuno, una obra vitalista de este gran autor español. Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado entonces con la lectura de Niebla. Muy interesante, ¿no es cierto? Podemos ver cómo esta obra de ficción construida de una manera bastante particular termina mostrándonos la idea de la existencia como un invento, como una creación, en donde un personaje, en este caso Augusto Pérez, conoce a su creador, quien vendría a ser don Miguel de Unamuno, algo así como un dios, y a pesar de que don Miguel de Unamuno le dice que morirá, que no puede suicidarse, sino que va a morir, Augusto Pérez todavía tiene en sí esa idea vitalista de seguir vivo a pesar de todo lo que le sucedió. Y es un poco paradójico porque quería suicidarse, pero al darse cuenta de que iba a morir, o sea, no que se iba a suicidar, que él no tenía poder sobre su vida, sino que el autor era dueño de su destino, intenta vivir
intenta sobrevivir, pero se da cuenta finalmente de que sí va a morir y una forma de rebeldía y demostrar, ¿no?, una crítica contra su propio creador es que Miguel de Unamuno también morirá. La única certeza finalmente es la finitud, la muerte. Esa es la gran certeza. Y que, como vemos en Augusto Pérez, hay muchísimo vitalismo, un deseo por vivir, por ser, por existir. Este entonces fue la clase de generación del 98. Hoy hemos hablado de Niebla de Miguel de Unamuno. Soy el docente Paolo Astorga y espero que esta clase te haya sido de provecho. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.